Dicen que hay secretos que pueden romper familias, pero nunca imaginé que el mío sería el más inesperado y devastador. Hola, me llamo Lucía, tengo 35 años, y esta es la historia de la noche más intensa y desconcertante que he vivido en mi vida. Todo comenzó un sábado tranquilo en mi pequeño piso en Segovia, donde vivo con mi hijo y donde mi marido, Antonio, estaba de viaje por trabajo durante varios meses. La soledad me pesaba más de lo habitual, pero nada me preparó para lo que estaba por llegar. Aquella noche, mientras me tumbaba en la cama mirando el techo, sentía como la soledad me abrazaba con fuerza. Antonio llevaba semanas fuera, y aunque manteníamos contacto, la distancia se notaba en cada rincón de la casa. Segovia, con su aire tranquilo y sus calles empedradas, parecía aún más silenciosa cuando estaba sola. De repente, la puerta de mi dormitorio se abrió con un ligero crujido que rompió la calma de la habitación. Me incorporé de inmediato, y allí estaba él, mi hijo, Javier, de 18 años, con los ojos llenos de inquietud y una expresión que no había visto antes. Se apoyaba con cuidado en el marco de la puerta, como si estuviera a punto de contarme algo que le pesaba en el alma. Mamá, dijo con voz temblorosa, casi un susurro, necesito hablar contigo. Su presencia en ese momento me hizo sentir una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Qué podía ser tan urgente a esa hora? Me senté en el borde de la cama, invitándole a acercarse, y él entró lentamente, sin mirarme directamente. Su cuerpo parecía tenso, sus manos nerviosas sobre sus rodillas, y su mirada fija en el suelo. Esa escena me rompió el corazón. Sabía que no era una conversación común, que algo importante estaba a punto de salir a la luz, y que no iba a ser fácil de escuchar. Intenté calmar su miedo con una voz suave y tranquilizadora, pero dentro de mí, una tormenta empezaba a formarse. Mientras Javier se sentaba a mi lado, el silencio entre nosotros se hacía cada vez más pesado. Su respiración era entrecortada, y parecía luchar para encontrar las palabras adecuadas. Yo lo miraba fijamente, intentando transmitirle que podía confiar en mí sin miedo a ser juzgado. Finalmente, rompió el silencio con una voz temblorosa. Mamá, hay algo que llevo sintiendo desde hace tiempo, y no sé cómo decírtelo. Mi corazón se aceleró, y una mezcla de miedo y compasión empezó a invadirme. No sabía qué esperar, pero sabía que era importante escucharle. Intenté mantener la calma y le pregunté con suavidad. ¿Quieres contarme qué es eso que te preocupa? Javier levantó la cabeza lentamente y sus ojos se encontraron con los míos. Había en ellos una mezcla de vulnerabilidad y determinación que me sorprendió. Con un suspiro profundo, dijo. No es fácil de explicar, es algo que siento muy dentro, algo que no puedo controlar. Mis pensamientos se agolpaban, trataba de imaginar 1000 escenarios, pero ninguno parecía encajar con la expresión de mi hijo. Entonces, con una mirada intensa que me heló la sangre, añadió. Es que, estoy enamorado de ti. El mundo pareció detenerse por un instante. No podía responder, no podía pensar, solo podía sentir como una extraña mezcla de confusión y dolor me atravesaba el pecho. Javier bajó la mirada, avergonzado y tembloroso, mientras yo luchaba por procesar sus palabras. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Cómo podía enfrentarme a algo tan inesperado y delicado? La noche, antes tranquila, ahora se había convertido en un torbellino de emociones que ninguno de los dos sabía cómo manejar. La habitación pareció encogerse a nuestro alrededor, y el aire se volvió denso, casi irrespirable. Javier seguía sentado a mi lado, con el cuerpo encorvado y las manos temblorosas sobre sus rodillas. Su confesión había cortado toda comunicación entre nosotros, y me costaba encontrar las palabras para responder sin herirlo ni perder el control. Intenté hablar, pero él me adelantó, con una voz cargada de sinceridad y desesperación. Sé que esto está mal, mamá. Lo sé. He intentado ignorarlo, pero no puedo. Estos sentimientos no desaparecen, y me están consumiendo por dentro. Sus palabras me hicieron sentir una mezcla de compasión y miedo. Era mi hijo, un joven que estaba atravesando una tormenta emocional que ni él mismo podía comprender. Quise tranquilizarlo, asegurarle que no estaba solo, pero al mismo tiempo sabía que debía marcar límites claros por el bien de los dos. Javier, dije con un tono firme pero dulce, lo que sientes es confuso, y entiendo que te resulte difícil. Pero estas emociones no son amor,
al menos no de la manera en que piensas. Eres mi hijo, y eso define nuestra relación de una forma muy clara. Él asintió lentamente, con los ojos brillantes, como si luchara por aceptar mis palabras. Intenté no mostrar mi propio desconcierto y tristeza, mientras me esforzaba por mantener la calma. Quería que sintiera que podía confiar en mí, que no estaba solo, aunque esta situación fuera inesperada y dolorosa para ambos. Intentaremos superar esto juntos, continué. No estás solo, Javier. Te ayudaré en lo que necesites. Mientras hablaba, noté como una lágrima escapaba de sus ojos, y sentí que el peso de aquella noche no solo nos afectaba a él, sino también a mí en lo más profundo. La noche prometía ser larga, y yo sabía que nada volvería a ser igual. Después de aquella difícil conversación, el silencio volvió a instalarse en la habitación, pesado y cargado de emociones que parecía imposible de ignorar. Javier se quedó sentado a mi lado, con la mirada perdida en el suelo, mientras yo intentaba ordenar mis pensamientos y encontrar la fuerza para seguir adelante. Lo miré y le propuse que se quedara a dormir conmigo esa noche, pensando que quizás así podría sentirse más seguro y tranquilo. Para mi sorpresa, aceptó sin dudarlo, y nos acurrucamos bajo la misma manta, una junto al otro, en un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Mientras le acariciaba el cabello, sentí un torbellino de sensaciones. Su juventud, su vulnerabilidad, y esa tensión no resuelta entre nosotros. A pesar de todo, intenté mantener la compostura, recordándome que era su madre y que debía protegerlo. Pero había algo en su presencia que me desarmaba, una conexión tan intensa que me obligaba a mirar dentro de mí misma y enfrentar sentimientos que había intentado ignorar. Pasamos la noche en silencio, envueltos en la oscuridad, sus respiraciones y las mías sincronizadas, con palabras que quedaron sin decir. Por un momento, deseé que todo fuera un mal sueño, que pudiera despertar y encontrar todo normal, como antes. Pero sabía que no era así. Aquella noche había cambiado algo en los dos, algo que no podíamos ni queríamos negar. A la mañana siguiente, el sol entraba tímidamente por la ventana, y con él, una sensación de realidad que nos golpeó con fuerza. Javier estaba agotado y sus ojos tenían una sombra de tristeza que me partía el alma. El silencio entre nosotros era incómodo, pero a la vez lleno de una promesa tácita. Tendríamos que enfrentarnos a lo que viniera, juntos o separados, sin importar lo difícil que fuera. Mientras preparaba el desayuno, sentí mis manos temblar y mi mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podría ayudarlo a superar esto? ¿Y cómo enfrentaría yo mis propios sentimientos que ahora parecía descubrir? La casa, que antes era un refugio seguro, se había convertido en un campo de batalla emocional del que ninguno de los dos sabía cómo escapar. La mañana avanzaba con una extraña sensación de irrealidad. Javier evitaba mirarme directamente, y yo sentía como cada palabra que pronunciaba parecía pesar el doble. Intenté mantener la normalidad, pero era imposible ignorar la tensión que nos separaba. Mientras preparaba café en la cocina, mi mente no dejaba de revolverse con preguntas y dudas. ¿Cómo habría sido nuestra relación si esto no hubiera pasado? ¿Podría alguna vez volver a ser la madre y el hijo que éramos antes? Javier finalmente rompió el silencio, con una voz apenas audible. Mamá, ¿crees que esto alguna vez pasará? Lo miré, con el corazón encogido, y sin saber exactamente qué decir, le respondí. No sé cuánto tiempo llevará, pero sé que podemos superarlo juntos. Lo más importante es que no te sientas solo. Él asintió, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda que me dolía hasta en el alma. En ese momento, comprendí que la herida era mucho más grande de lo que imaginaba, y que no bastarían palabras para curarla. Necesitábamos tiempo, y quizás ayuda externa. ¿Pero cómo explicarle a alguien lo que estaba pasando? ¿Cómo enfrentarnos a un mundo que juzgaría sin entender? Mientras Javier se retiraba a su habitación, sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque por fin había expresado sus sentimientos, y miedo porque aquel secreto ahora entre nosotros había cambiado para siempre nuestra relación. Me senté en la sala, tratando de ordenar mis pensamientos, y la imagen de mi hijo, tan vulnerable y perdido, se grabó en mi memoria con una intensidad que no podía ignorar. Pensé en Antonio, mi marido, y en cómo le contaría esta historia. ¿Podría entenderlo? ¿O esto rompería nuestra familia para siempre? La incertidumbre me envolvía como una sombra,
y por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué camino tomar. La realidad se había convertido en un laberinto del que parecía imposible salir sin heridas. Y mientras el reloj avanzaba, yo solo deseaba que el próximo paso no nos destruyera por completo. Justo cuando creía que la tormenta comenzaba a amainar, la vida decidió sorprenderme de la manera más inesperada. Una tarde, mientras preparaba la cena en la cocina, Javier entró con una expresión distinta, más decidida, pero también cargada de una mezcla de nerviosismo y esperanza. Se acercó lentamente y me dijo con voz firme: «Mamá, necesito contarte algo más. Algo que no había tenido el valor de decirte hasta ahora». Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podía haber? ¿Qué secreto ocultaba, tan profundo que había esperado este momento para revelarlo? Lo miré fijamente, intentando preparar mi mente para cualquier cosa, pero nada me habría preparado para lo que vino después. «He estado viendo a alguien», dijo con un leve temblor en la voz. «No es una persona cualquiera. Es alguien que me ha ayudado a entender lo que siento, y creo que esa persona podría ser alguien más cercana de lo que imaginas». Su mirada se clavó en la mía con una intensidad que me hizo retroceder unos pasos. Un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de que su mundo emocional se entrelazara con el mío de una manera aún más compleja me dejó sin aire. «¿Quién es?», pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro todo era un caos. Él respiró hondo y, con una mezcla de valentía y miedo, susurró: «Soy yo misma. Pero no como hijo, sino como alguien que está luchando por entenderse a sí mismo. He empezado a verme de otra manera, mamá. Creo que soy diferente a lo que siempre pensé». El mundo pareció girar a mi alrededor. No solo había confesado un amor imposible, sino que ahora me revelaba una identidad que jamás imaginé. Javier me hablaba de su lucha interna con una sinceridad que me conmovió profundamente, y que a la vez me paralizó. ¿Cómo podía ayudarle? ¿Cómo podía enfrentar esta nueva realidad que nos desbordaba? Mientras él esperaba mi respuesta, sentí que todo lo que creía sobre nosotros y sobre mí misma estaba a punto de cambiar para siempre. La noche que parecía imposible de sobrellevar, se transformaba en un torbellino aún más intenso y desconcertante. Y yo, atrapada en el ojo de la tormenta, solo podía aferrarme a la esperanza de que, al final, todo tendría sentido. La revelación de Javier me dejó sin aliento, como si el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara poco a poco. Su voz temblaba, y sus ojos buscaban en los míos una señal de aceptación, de comprensión, pero también de miedo y confusión. Sentí que mi mundo entero se desmoronaba y se reconstruía en cuestión de segundos. Por un instante, no supe qué decir, cómo reaccionar. Era como si toda mi vida hubiera sido un libro que, de repente, alguien reescribía sin avisarme. ¿Quieres decir que, estás descubriendo quién eres realmente?, pregunté con voz vacilante, intentando no perder la calma. Él asintió, y una lágrima rodó por su mejilla. En ese momento, vi no solo a mi hijo, sino a un ser humano en plena búsqueda de su identidad, luchando contra un mundo que a veces no está preparado para entender. La realidad que hasta ahora había conocido se teñía de nuevos colores, y aunque sentí miedo, también una profunda admiración por su valentía. Me acerqué a él y lo abracé con fuerza, intentando transmitirle todo el amor que sentía, sin importar la confusión que me embargaba. Por primera vez en mucho tiempo, nos permitimos ser vulnerables, compartir un silencio lleno de emociones que no necesitaban palabras. Pero justo cuando parecía que podíamos encontrar un poco de paz, una llamada inesperada rompió ese momento. Era Antonio, mi marido, regresando antes de lo previsto. El sonido del timbre me heló la sangre. ¿Cómo enfrentaríamos esta nueva realidad con él en casa? ¿Sería capaz de comprender lo que estaba sucediendo? Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La tormenta no se había calmado, solo había cambiado de forma. Y mientras abría la puerta para recibir a Antonio, sentí que el futuro que imaginaba se desvanecía entre mis manos, dejando un vacío lleno de incertidumbre y miedo. ¿Podríamos sobrevivir a esta prueba, o todo se rompería para siempre? La llegada de Antonio llenó la casa de una energía tensa, casi eléctrica. Lo vi cruzar el umbral, con su maleta en mano, vestido con una camisa azul que resaltaba sus ojos claros, y una expresión cansada pero feliz de estar finalmente en casa.
Le di un abrazo rápido, intentando ocultar la tormenta que se desataba en mi interior. Javier se había encerrado en su habitación, y yo sentía que el peso de todo lo que él había confesado todavía pendía en el aire, invisible pero aplastante. Durante la cena, intenté mantener la normalidad, pero cada palabra, cada mirada, parecía cargada de un significado oculto. Antonio notaba que algo estaba mal, y cuando finalmente me preguntó, sentí como todo se arremolinaba dentro de mí, como un volcán a punto de estallar. Quise contarle la verdad, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. Lucía, cariño, ¿estás bien? Insistió, preocupado. Mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo explicarle lo que había descubierto sobre Javier, lo que había escuchado aquella noche? ¿Cómo decirle que nuestro hijo luchaba con su identidad y sentimientos más profundos, que yo misma estaba perdida en un mar de confusión? El silencio se hizo insoportable, y sentí que la casa entera contenía la respiración. Entonces, Javier apareció en el salón, con los ojos rojos y la mirada firme. El aire se volvió aún más denso. Sabía que el momento de verdad había llegado. Sin decir palabra, se sentó junto a nosotros, y su sola presencia hizo que todo cambiara. La tensión alcanzó un punto máximo, y el futuro de nuestra familia pendía de un hilo delgado y frágil. La noche se cerró sobre nosotros con una intensidad casi insoportable, y yo me preguntaba si seríamos capaces de enfrentar lo que estaba por venir, o si, como un castillo de naipes, todo se vendría abajo en un instante de dolor y desesperación. En ese momento, el destino parecía jugar con nosotros, y yo solo podía esperar que el amor fuera más fuerte que cualquier tormenta. La atmósfera en el salón se volvió irrespirable. Antonio me miraba con una mezcla de confusión y preocupación, mientras Javier mantenía la mirada firme, como si estuviera preparado para una batalla que ninguno de nosotros podía evitar. El silencio se prolongó, pesado y cargado, hasta que finalmente Javier rompió el hielo con una voz que temblaba pero sonaba decidida. Papá, mamá, necesito que me escuchen. No puedo seguir escondiéndome ni fingiendo ser alguien que no soy. He pasado noches enteras luchando conmigo mismo, y necesito que sepan la verdad, aunque sé que no será fácil. Antonio tragó saliva, y mis manos comenzaron a sudar. Era el momento que temía, el punto de inflexión donde todo podría romperse o, tal vez, comenzar a sanar. Javier continuó, revelando sin tapujos su lucha, su identidad, sus sentimientos, y cómo había llegado a aceptarse poco a poco a pesar del miedo y el rechazo que sentía. Las palabras flotaban en el aire, como cuchillos y bálsamos al mismo tiempo. Antonio, después de un largo silencio que me pareció eterno, finalmente habló con voz grave y sincera. Javier, te quiero. Esto es difícil para mí, pero quiero entenderte y apoyarte. Somos una familia, y juntos encontraremos la manera de superar esto. Sentí que un nudo se deshacía en mi pecho y que una lágrima se escapaba sin permiso. Era el primer paso hacia una verdad dolorosa pero necesaria. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero también sentí una chispa de esperanza que me impulsaba a seguir luchando por nosotros. Esa noche, mientras nos abrazábamos los tres, supe que nada volvería a ser igual, pero que, quizás, en esa diferencia encontraríamos una nueva forma de amarnos. Sin embargo, en el fondo de mi mente un pensamiento oscuro persistía. ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? ¿Qué más nos esperaba en esta historia que apenas comenzaba a escribirse? La respuesta, por ahora, quedaba en la sombra, esperando a salir a la luz cuando menos lo esperáramos.